Bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. En un momentito más arrancamos, vamos a dar unos minutitos de tolerancia. Gracias por estar con nosotros hoy. Doctora Lizeth, ¿le parece si empezamos? Sí, nada más quiero ver si puedo subir tantito la computadora. Sí, perfecto. Gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra conferencia del día de hoy, la cual se titula La historia conceptual, un diálogo con las humanidades, impartida por la doctora Lizeth Jacinto. La doctora Lizeth es historiadora, profesora investigadora en teoría de la historia cultural, historia conceptual, microhistoria, feminismo, movimientos sociales, relaciones México-Alemania y exilio alemán en México. Actualmente elabora un proyecto sobre la propaganda en el nacionalismo mexicano y el nacionalsocialismo alemán. Es miembro del comité editorial de la serie Teoría y Método de la editorial Bulberry de Londres. Es doctora por la Universidad Wittenherdecke en Alemania y es miembro del comité editorial de la revista IMEX de Düsseldorf en Alemania. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el perfil PRODET. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de darle la palabra, les voy a pedir a las personas que nos acompañan que por favor nos escriban su nombre en el chat porque es la manera que nosotros tenemos de pasar lista. Les recordamos que con su asistencia a 5 conferencias de nuestro ciclo les damos una constancia de asistencia. Ahora sí, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos a darle la palabra a la doctora Lizeth Jacinto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente a Josué Tinoco, quien de verdad se ha convertido en un cómplice de proyectos y de verdad de proyectos muy, muy interesantes. Te agradezco mucho y sobre todo también a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, también por la invitación y bueno, sobre todo también a los que ahorita nos están viendo y las que tal vez en un futuro también se acerquen con interés a estos temas. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, quisiera comenzar mi presentación, la cual va a estar dividida en los siguientes temas. Primero, bueno, creo que sí habría que hacer, primero que nada, también una aclaración en el sentido en el que pensaba hacer una presentación sobre la historia conceptual, un diálogo con las ciencias sociales. Sin embargo, creo que es pertinente también decir que
Este será una aproximación introductoria también a la historia conceptual, porque me parece que es preferible empezar a dar como los fundamentos de a qué nos referimos cuando hablamos de historia conceptual, en vez de empezar en un rubro, digámoslo, un poco más avanzado. Entonces, si me lo permiten, creo que me decantaré por hacer una introducción sobre qué es la historia conceptual y después haremos quizás algún diálogo, discusión acerca de las posibilidades que tiene la historia conceptual en otras ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, comenzaré con antecedentes y contexto de la historia conceptual, ligada a esta también al denominado giro lingüístico. En segundo lugar, haré un esbozo de la biografía de Reinhard Koselleck, un historiador alemán del siglo XX. También hablaré de su contexto y en relación a la Universidad de Bielefeld y al Centro de Investigación Interdisciplinaria, para después internarme, digamos, en definir qué son los conceptos históricos y también qué son los conceptos y las temporalidades, así como este denominado Sachzeit, del cual hablaré más adelante, para poder también hablar sobre la experiencia y la expectativa. Por otro lado, también es importante hablar de las influencias que la historia conceptual ha tenido dentro del mundo iberoamericano, dentro de Latinoamérica también, y en ese sentido hablaré de iberconceptos y también de mi propia experiencia ligada a la historia conceptual, para también después hacer una definición de historia ligada a Koselleck y después la discusión con las referencias. Todo esto además también se encuentra dentro de esta, digamos, presentación PowerPoint, donde al final daré una serie de referencias a las que pueden también dirigirse en cuestión quien quiera, digamos, irse adentrando a estos problemas. Bueno, en primer lugar, tendría que decir que la historia conceptual va ligada también al denominado giro lingüístico, que si bien, digamos, lo ponemos o lo asentamos en la segunda mitad del siglo XX, sería más bien, sería pertinente decir que este giro lingüístico se empieza a dar, digamos, a lo largo de todo el siglo XX. Este giro lingüístico, digamos, está ligado también a los discursos, a los conceptos, a los lenguajes, y entonces, como decía Derrida, la inmersión del sujeto en la historia se encuentra lingüísticamente mediada y solo deviene como inteligible cuando se produce una operación de decodificación del lenguaje. El lenguaje se convierte en el gran protagonista del siglo XX. Y creo que es bastante cierto si notamos, digamos, estas tendencias del análisis del discurso, de análisis de los conceptos y de los lenguajes también políticos, sociales, etcétera. Entonces, esta historia conceptual va a ir, digamos, hasta cierto punto de manera paralela, de manera sincrónica, con otras experiencias que van a ligarse también a este denominado giro lingüístico. Y por eso me parecía también pertinente el tratar de hacer una diferencia. Entonces, la primera sería la nueva historia intelectual, que está representada también por Ferdinand de Saussure, Foucault, Ricoeur, Derrida, Deleuze, y ligada a la historia de los discursos políticos, los discursos que son espacios sociales que reflejan las representaciones de los participantes, hablantes, oyentes. En Alemania, por ejemplo, hablaríamos, digamos, principalmente de dos enfoques, uno que tiene que ver con el enfoque hermenéutico de Heidegger y el Dasein, el ser en el mundo, el ser finito también en el mundo, y de Gadamer, también, digamos, con su gran, ¿no?, estudio sobre verdad y método, que estaríamos hablando de la renovación de la hermenéutica, en donde se otorga importancia al sujeto que interpreta el documento. Y por el otro lado, estaríamos hablando también, y por eso lo pongo en verde, lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, ¿no?, que es a
la historia conceptual, pero sobre todo la historia conceptual ligada a la figura de Reinhard Koselleck digamos, tomando en cuenta que el concepto siempre es ambiguo y polisémico, los conceptos también van a evidenciar la historicidad y la larga duración. Eso lo vamos a ver más adelante. Y, digamos, de acuerdo a la Historique, una teoría donde se analiza el contexto de la producción de los discursos históricos, es decir, también de los conceptos históricos, ¿no? Y por el otro lado tenemos otra vertiente que es la denominada Escuela de Cambridge, ¿no? Que es una tradición anglosajona, donde estarían autores como Austin, Pocock, Skinner, Paget, quienes impulsan la historia de los lenguajes políticos y principalmente el estudio de la filosofía política. Por ejemplo, cómo un autor dialoga con ciertos problemas acontecidos en determinada época. Muchos, digamos, también esta idea de la historia, por ejemplo, intelectual, también la denominada Escuela de Cambridge, estaría muy ligada a lo que, digamos, a finales del siglo XIX conocimos como historia de las ideas. Me parece también que cualquier científico social y también ligado a la política tendría que tener conocimientos de estas vertientes. Bueno, bueno, también habría que decir también del giro lingüístico que surgió principalmente a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70, y que también una historiadora, Gabriele Spiegel, la ha calificado como la noción de que el lenguaje es el agente constitutivo de la conciencia humana y de la producción social de significado. Digamos, también dentro de mi exposición y sobre todo al final, lo que me gustaría también subrayar de una manera muy específica es que el impacto será el impacto del giro lingüístico también dentro de la denominada historia cultural, ¿no? Bueno, aquí vemos a Reinhard Koselleck, quien nació en Görlitz, en Sajonia, el 23 de abril de 1923 y murió en Bad Oeynhausen, en Renania del Norte-Westfalia, el 3 de febrero del 2006. Justamente, digamos, en esta época y a propósito de su muerte, y mientras yo hacía mi tesis de doctorado en Alemania, fue que comencé a conocer la obra de Koselleck y sobre todo también por digamos, un estudiante en ese entonces que estuvo como visitante en el Kulturwissenschaftliches Institut, donde yo llevaba a cabo mi tesis de doctorado y estaba haciendo una serie de entrevistas con profesores que habían tenido una interacción intelectual con Koselleck, porque era parte de su tesis de doctorado. Ahora este amigo y colega es un profesor en la Universidad de Copenhague. Bueno, primero que nada, me parece que es muy importante también como historiadora hacer una contextualización de quién es Koselleck, y primero que nada habría que decir que Koselleck es miembro de una familia burguesa ilustrada, ¿no? De la denominada Bildungsbürgertum, ¿no? Que significaría como una burguesía en formación, y donde, digamos, también significaba para un ambiente familiar tocar música en casa, leer, volver a leer de nuevo, asistir a conciertos, asistir a museos y sobre todo estar orgulloso de la historia de la familia y escribir cartas. Como él decía, su familia y sobre todo su madre escribía de 5 a 8 cartas diariamente. Y ese era el caso de sobre todo esta burguesía ilustrada. Su abuelo, por otro lado, había sido un catedrático en medicina, lo cual también, y a la postre, sería un detalle muy importante dentro de la propia biografía de Koselleck, pues a partir, digamos, de los nexos que tendrá el propio abuelo, es que él puede, digamos, volver a ser asimilado dentro de la sociedad
de la denominada posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es importante también mencionar un detalle por el que ha sido muy denostado Koselleck, por el que ha sido también criticado por algunos historiadores. A mí me ha tocado incluso estar en círculo de historiadores europeos que dicen, no quiero saber nada de Reinhard Koselleck, no quiero saber nada de esta vertiente de la historia conceptual, porque Koselleck estuvo dentro del ejército alemán, porque, digamos, admiraba a Carl Schmitt, un historiador ligado al nacionalsocialismo, pero, digamos, podría decir que en primer lugar, Koselleck entra muy joven, a los 18 años, a la denominada Wehrmacht, al ejército alemán, que no son las SS, ¿no? Las SS, que podríamos decir que es el círculo cercano a los nazis de primera línea, y que para pertenecer a estas SS se tenía que tener esta ideología nazi, ¿no? Pertenecer al ejército alemán era enrolarse, digamos, como una cuestión también nacionalista, pero no en el término nazi, ¿no? Sino porque también el país estaba en guerra y digamos, toda su clase se enroló en el ejército. Cuando la guerra termina, además, él tenía más o menos 22, 23 años y fue apresado en Kazajstán, donde se quedó un año más o menos en una prisión, pero antes de eso también había tenido o había pasado por Auschwitz. Aquí él va a hacer algunas rememoraciones acerca de lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, digamos, ligado a la cuestión de la solución final, es decir, al asesinato en masa del pueblo judío, y en el que, digamos, hay ciertos pensamientos que van a comenzar a aflorar, como por ejemplo el que una de las ciudades más importantes a nivel cultural estaba apenas a un par de kilómetros de un campo de concentración como Buchenwald, ¿no? Estoy hablando de la ciudad de Weimar, un lugar muy importante, sobre todo si pensamos en la República de Weimar en la década de los 20, cuando digamos, este periodo entre guerras, cuando se trató de hacer este experimento republicano y con base en una constitución, después de una monarquía, después del imperio alemán, digamos, con Bismarck, después de 1870-71, a partir de la guerra franco-prusiana, y, digamos, del ascenso de Hitler como canciller alemán y quien instauró el Tercer Reich, o el denominado Tercer Imperio alemán, ¿no? Bueno, esto es un poco también de contexto. Después estudió en la Universidad de Heidelberg de 1947 a 1953. Aquí habría que decir que la Universidad de Heidelberg es una de las universidades más, digamos, más importantes, también más antiguas de Alemania. Y también aquí ustedes podrán ver que estudió filosofía, derecho e historia, pero esta es una, digamos, constante, digamos, dentro de la intelectualidad alemana, en el sentido en el que las carreras están hechas de esa manera. Es decir, por ejemplo, yo pude haber estudiado historia, pero al mismo tiempo biología, o al mismo tiempo germanística, o al mismo tiempo filosofía o música, ¿no? Entonces, digamos, cuando vemos dentro de las biografías de los intelectuales o profesores alemanes, es que así es, digamos, la currícula de las denominadas licenciaturas, ¿no? Lo que podría ser equivalente a las licenciaturas, ¿no? Bueno, su tesis de doctorado la terminó en 1954 y fue acerca del tema crítica y crisis, una patogénesis del mundo burgués, la cual versó sobre las ideas y conceptos que se desarrollaron en Prusia durante el siglo XVIII. Como ustedes saben, Alemania, digamos, y sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico, era una serie, digamos, de reinos, de ducados, que duró, sí, ¿no? Aproximadamente
1000 años, poco menos, que fue, digamos, derrotado con las incursiones del ejército de Napoleón, pero, digamos, dentro del cual Prusia tuvo una, digamos, fue uno de los reinos más importantes, y justamente cuando se lleva a cabo la reunificación y va a surgir el Imperio Alemán en la década de los 70 del siglo XIX, como les decía, va a ser, digamos, bajo el imperio, bajo el reino de Prusia, ¿no? Bueno, la habilitación la hizo sobre Prusia también, entre Reforma y Revolución, donde entonces, como ustedes ven, ya aquí hay varios, digamos, conceptos: crítica, crisis, reforma, revolución, ¿no? Va, digamos, trabajando este tipo de conceptos en la época moderna, y entonces no es, digamos, de admirarse que un tiempo después justamente va a ser uno de los representantes de la historia conceptual. La habilitación en Alemania sería como el segundo doctorado o el denominado segundo libro. Es lo que te posibilita ser profesor en Alemania. Esta palabra profesor, que en Alemania, digamos, es como la cúspide de una carrera académica, ¿no? Entonces, esta habilitación, este segundo libro, tuvo una gran, digamos, repercusión, tanto que, digamos, muy pronto, pocos años después, ya tenía 12 ediciones. Entonces, para una tesis, y sobre todo, bueno, una tesis es algo difícil, digamos, de alcanzar. Entonces, para que vean, digamos, la pertinencia de estos temas. A partir de 1966, lo nombran profesor en la Universidad de Bochum, en la Universidad del Ruhr, y en 1974 profesor de teoría de la historia en la Universidad de Bielefeld. Este tema, el que haya sido nombrado profesor de teoría de la historia en la Universidad de Bielefeld, es muy interesante porque, y ahorita lo veremos en la siguiente lámina, porque en primer lugar, ahorita, y ustedes me van a decir, ustedes me podrían decir, y sorprenderse mucho de lo que les voy a decir a continuación, pero en Alemania ya no hay cátedras sobre teoría de la historia, ¿no? Digamos, se han ido como de alguna manera diluyendo con otro tipo de materias, entonces esto resulta como muy, muy impresionante. El último, digamos, en tener también esta cátedra fue John Rusen, el que fue mi asesor justamente de doctorado, y bueno, también Koselleck contribuyó a la creación del Centro para la Investigación Interdisciplinaria de Bielefeld, el Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, y del que también entre 1994 y 1997 fue director también John Rusen. De hecho, ahorita nosotros ya podemos hablar de una escuela de Bielefeld, donde estuvieron también personas o historiadores como Jürgen Koka, como Hans-Ulrich Vella, como Reinhard Koselleck, como John Rusen, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de personalidades muy interesantes de segunda mitad del siglo XX, y por eso ya podemos hablar de una escuela de Bielefeld. Entonces, también, como lo veremos en esta lámina, esta es la Universidad de Bielefeld, que fue, digamos, inaugurada o fundada en 1969. Este es el mapa de Alemania. Alemania tiene 16 estados federados, y este estado federado donde está Bielefeld es Renania del Norte-Westfalia. Y lo interesante, digamos, de esta universidad, como yo siempre se los menciono a mis alumnos, es el que es una universidad que fue pensada de una manera total y absolutamente interdisciplinaria. Es decir, imagínense, digamos, como lo que sería el patio de la propia universidad, y en cada uno de estas entradas se encuentra otra facultad, ¿no? Pero si se dan cuenta, todas conviven bajo el mismo techo, de tal manera que los de humanidades estaríamos, digamos, enfrente de los de medicina, y los de ingenierías estarían enfrente de los de administración, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace como una comunidad muy interdisciplinaria,
muy, muy interesante. Y justamente ahorita que estaba preparando estas láminas, leí que está en una reestructuración, pero impresionantemente, donde, digamos, hay una inversión muy importante en educación, en donde se van a invertir más o menos 1.000 millones de euros para la renovación y saneamiento de esta universidad, ¿no? Entonces, también para que se den cuenta. Y por el otro lado, el Centro de Investigación Interdisciplinaria, el CIF, donde participó y donde ayudó a la creación Reinhard Koselleck, sigue en funcionamiento y es muy interesante porque hay una idea de intercambio académico, pero también de investigación interdisciplinaria, es decir, donde tanto las humanidades como las ciencias sociales, como las naturales, las ingenierías entran en interacción en proyectos conjuntos. Bueno, lo cual también es muy importante para comenzar a hablar de los conceptos históricos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos, esta es una foto del lexicón de los geschichtliche Grundbegriffe, es decir, de los conceptos históricos fundamentales, y que como subtítulo también tiene Diccionario Histórico de los Conceptos Políticos Sociales Básicos en Lengua Alemana, editado entre 1972 y 1997. Los editores fueron o coordinadores Reinhard Koselleck, Werner Conze y Otto Brunner. Pero, ¿qué es exactamente la historia conceptual o la historia de los conceptos fundamentales? Entonces, diríamos que en primer lugar se trata de una herramienta metodológica que permite a los historiadores delimitar aquello que pertenece o no a su campo de investigación. A primera vista parece evidente que la historia conceptual no se ocupa de lo social, sino del lenguaje. Por eso Koselleck sugiere que la historia de los conceptos es una tarea estrictamente historiográfica. Se ocupa de la historia de la formación de conceptos, de su utilización, de sus cambios, ¿no? Entonces aquí también, digamos, ya cuando, si es que no revisan estas láminas, bueno, aquí están las referencias también con la bibliografía al final. La historia conceptual es una herramienta heurística y metodológica de la investigación, pero aquí, digamos, ustedes dirían, bueno, ¿y cuáles son los conceptos que se encuentran dentro de este lexicón? ¿Cuál es el criterio, digamos, que se llevó a cabo para escoger estos conceptos? Entonces, aquí, digamos, voy a entrar a una parte, a una serie, donde también hablaré tanto de los conceptos como de temporalidades. Y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los conceptos y de los conceptos que se encuentran, bueno, como ustedes vieron, es una serie de, digamos, de volúmenes que se llevan a cabo entre 1972 y 1997. Es decir, aunque los coordinadores fueron Koselleck, Conze y Bruna, evidentemente fueron muchos más invitados, muchos más científicos sociales, pensadores e intelectuales, los que tuvieron un aporte significativo dentro de este lexicón, dentro de este diccionario de conceptos históricos fundamentales. Entonces, en primer lugar, también habría que decir que cada uno de los conceptos tiene una, digamos, ¿cómo se dice? Una extensión entre 20 y 60 páginas. Es decir, no es un diccionario en el que encontramos, en el que buscamos una palabra y viene tal vez como en el muy conocido diccionario de la lengua, de la Real Lengua Española, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la RAE, ¿no? Entonces, por ejemplo, sino todo lo contrario. Aquí estamos viendo que cada uno de los conceptos va a ser profundamente abordado, pero también aquí hay una delimitación muy importante a nivel temporal, ¿no? Y este es el que los conceptos fundamentalmente se van a buscar o se van a, digamos, situar en la denominada modernidad, no dentro de la temprana época moderna, que podríamos situarlo en el siglo XVI y sobre todo, digamos, con eventos tan conocidos como la propia
incursión en América Latina por ciertos imperios europeos, por la utilización de la imprenta, por digamos, circulación monetaria también a nivel global, ¿no? De la plata, por ejemplo, americana, sino estaríamos hablando sobre todo de la modernidad que se sitúa a mediados del siglo XVIII. Ahorita voy a ir hacia allá, pero antes permítanme hacer, digamos, una ejemplificación de qué conceptos se encuentran dentro de este diccionario de conceptos fundamentales. Entonces, tendríamos palabras como, ¿no? Por ejemplo, en la A tendríamos aristocracia, anarquía, autoridad, tendríamos también Bildung, Bildung, que es una palabra en alemán muy difícil, digamos, de asir, ¿no? Que sería como formación, que sería como educación. Ustedes no se imaginan cuánto se ha escrito sobre esta palabra Bildung, ¿no? Sobre también el cristianismo, sobre democracia, dictadura, fanatismo, fascismo, desarrollo, libertad, o también como un concepto como el propio dedicado a la historia, que es ¿no? Que es este libro, en el que casi es el único concepto que ha sido traducido a otros idiomas, y sí, me temo decirles que el lexicón está solamente en alemán. No hay, digamos, traducciones. Esa es una tarea, creo que bastante pendiente. Pero también tendríamos otras palabras como comunismo, industria, poder, marxismo, humanidad, modernidad, partidos, pacifismo, digamos, policía, propaganda, raza, nación. Para mí, digamos, una de las palabras también más importantes de este lexicón que tiene que ver con raza, y que de repente lo que yo noté es que está total y absolutamente ligado a conceptos como pueblo, como nación, ¿no? También terror, administración, dignidad, civilización, ¿no? Son en realidad 150 conceptos los que se encuentran en este lexicón y que son, digamos, los conceptos fundamentales. Ahorita vamos a ir también a ¿no? Tratar de ubicar qué significan estos conceptos. Bueno, en primer lugar aquí, y he tomado de la mediateca de la Universidad de Regensburg, Alemania, esta lámina, pero me pareció muy interesante, y sobre todo también porque creo que aunque están en alemán las palabras, son bastante traducibles de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos este concepto o esta palabra denominada Sattelzeit, un periodo a caballo o de transición. También podemos denominarlo un tiempo bisagra, un tiempo que se ubica, digamos, entre dos tiempos, ¿no? Entre dos tiempos con discontinuidades, porque también me parece que este tiempo lo que está marcando son discontinuidades. Entonces, este lexicón ubica, digamos, este cambio de conceptos y esta modificación conceptual justamente entre la mitad del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. Si nosotros, por ejemplo, como científicos sociales y humanistas, ¿no? reflexionamos en torno a esta época, sobre todo ligada a Occidente, porque evidentemente todo lo que estoy diciendo aquí tiene que ver con Occidente, y lamentablemente, ¿no? Por nuestra tradición grecolatina, estaremos hablando aquí sobre todo de los cambios experimentados a partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, también de la Ilustración tardía, esta que llega a Alemania, porque además también acuérdense que estos conceptos están ligados al propio pueblo alemán, ¿no? Hacia el proceso de industrialización, el proceso ligado también al denominado ludismo, y también a la idea, digamos, de desarrollo.
todo tiene como un sentido teleológico, a la idea también de individualización y a la racionalidad, a la autonomía y a la secularización de la sociedad. Entonces, digamos, todos estos elementos hacen que esos conceptos que de alguna manera se tenían dentro del antiguo régimen, dentro de los, digamos, estados absolutistas, de repente van a modificarse, ¿no? Van a modificarse para dar también, digamos, para ser parte de esta modernidad y para comenzar a reflexionar en torno a otro periodo dentro de esa larga, digamos, largo tiempo que hemos denominado como modernidad. Como yo les dije, desde el siglo XVI hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que no podemos todavía zafarnos del todo, que también tenemos como parte de esta modernidad el sistema capitalista, por ejemplo, y que de alguna manera estamos también reflexionando en dónde nos ubicamos actualmente. Entonces, los conceptos en ese sentido, ojalá que puedan ver si pongo el cursor, porque no estoy segura, pero digamos, los conceptos irían desde una como pre-modernidad, es digamos, ligados a la idea de la modernidad temprana, después a la modernidad, al denominado Saltenzeit, es decir, entre 1750 y 1850, para terminar también en el uso de esos conceptos fundamentales en la época actual. Entonces, por ejemplo, si yo otra vez voy a hacer referencia al término de raza, ¿no? Si que además es un concepto que van digamos, trabajar más de 5 investigadores. Hay conceptos que no solamente lo hace un autor, sino se invita a todo un equipo, ¿no? Para que vean cómo, digamos, cómo se toman en serio esta también interdisciplina, este diálogo, pero también, digamos, los cambios semánticos que pueden ir teniendo la historia de los propios conceptos. En realidad, todo va ligado a estos cambios semánticos, como lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, estaríamos hablando de un término como raza que va a ir modificándose y cuando termina todo el análisis, justamente va a terminar para poder analizar y poder reflexionar de manera crítica eso llamado, por ejemplo, nacionalsocialismo, en donde tuvo políticas raciales, ¿no? Entonces, y en contra, digamos, de ciertas denominadas razas, que además también me parece como muy pertinente decir que evidentemente no hay razas, ¿no? Hay solamente una raza humana con distintos orígenes étnicos, ¿no? O diferencias étnicas. Bueno, aquí también habría que decir cómo el análisis de estos conceptos va ligado también al análisis semántico, es decir, a los distintos significados que un concepto adopta a lo largo del transcurso del tiempo, que sería la denominada perspectiva semasiológica, y el análisis onomástico, lo cual obliga al historiador a situar todos los conceptos dentro de una sincronía discursiva. ¿Cuáles son los conceptos desarrollados paralelamente y sin evidente conexión? Perspectiva onomasiológica. Es decir, nosotros no solamente vamos a tomar un concepto como si estuviera flotando, como si fuera una isla desconectada, sino también vamos a ver como el universo que se va conectando o que se va conformando de manera paralela. También, y por el otro lado, una de las cuestiones más importantes es justamente ubicar los cambios que van a tener estos conceptos. Por eso vamos a ver como un tercer elemento el contenido histórico que poseen estos conceptos. ¿Cuál es el uso? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo clásico que es república, ¿no? La república de Platón y la república actual, bueno, ¿cuántos cambios ha tenido, no? Bueno, los conceptos son conceptos o palabras, aquí hay una distinción muy importante, ¿no? Los conceptos son polisémicos y el objetivo es proponer una multiplicidad de palabras en continua tensión, es decir, la búsqueda de los diferentes significados de la multiplicidad semántica
onomástica que puede contener un concepto y donde lo principal es buscar los diferentes significados de una palabra y sus modificaciones en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la palabra historia. Historia como maestra vitae, la idea de una historia que se repite y de cómo la experiencia histórica puede enseñarnos, lo cual, digamos, va a contravenir toda la cuestión de la profesionalización de la historia. La profesionalización de la historia nos va a mostrar que esa idea de como maestra vitae no es, digamos, parte del pensamiento actual de nuestra materia como historia, ¿no? En lo que más bien tendría como una idea de Geschichte, que viene de la palabra Geschehen, que tiene tanto, ¿no?, como verbo, acontecer, o como sustantivo, acontecimiento, que es justamente la sucesión de hechos, pero también de la sucesión de hechos en los que yo soy partícipe, en la que nosotros somos partícipes, ¿no? En los que, y como somos partícipes, no es nada más como esta idea de maestra vitae dentro de una historia que se repite, sino somos partícipes de una historia que se puede transformar, ¿no? En ese sentido, ningún concepto permanece fijo en el tiempo. Los conceptos son construidos de acuerdo a ciertas temporalidades y espacialidades, cada una de las cuales tiene una historicidad específica. Y aquí también es una de las cuestiones, me parece, más importantes, porque justamente cuando estudiamos historia o cuando tenemos alguna relación con esta disciplina, porque justamente es lo que nos permite mostrar y decir por qué es pertinente llevar a cabo una revisión histórica, por qué es importante la renovación historiográfica, por qué es importante el volver, digamos, los pasos sobre problemas que ya se han identificado, de los cuales se han escrito profusamente, y porque también, digamos, dentro de esa perspectiva, nosotros como ciertas generaciones de historiadores estaremos haciendo un trabajo de historicidad, es decir, hablando un poco por las generaciones, que a la postre, digamos, o en un futuro, también las generaciones futuras podrán ver cuáles eran esos intereses en los que una cierta generación estuvo trabajando, ¿no? Por otro lado, los conceptos nos permiten explicar realidades o procesos históricos. Esta idea de proceso histórico también es importante porque nos da un dinamismo, es decir, no permanece estático. Las palabras, digamos, van transformándose. Voy un poco más rápido porque el tiempo ya lo veo un poco justo, ¿no? En los tiempos históricos, como les decía, los conceptos van ligados, la historia de los conceptos va ligado también a las temporalidades o a los denominados tiempos históricos. En un libro, porque además también cabe mencionar que Koselleck no elaboró muchos libros, de hecho, más bien era un ensayista, ¿no? Pero bueno, y estos ensayos se fueron reuniendo en ciertos libros, ¿no? En Pasado y Futuro, Koselleck aborda la relación entre el pasado y el futuro en la historia reciente, que cambia a partir de la modernidad, donde el tiempo ya no es algo estático y el futuro ya no está predeterminado por la historia sagrada, sino que se convierte en posibilidad humana con el advenimiento de un tiempo nuevo, acelerado y sobre todo la conciencia de estar viviendo un tiempo abierto. Así, la historia se experimenta como algo que se puede hacer. La historia se abre al futuro y se interpreta a partir del futuro que los hombres planean y quieren implantar. En este sentido también nos abre la historia conceptual un tiempo, digamos, hacia futuro. No solamente nos limita como historiadores dentro de nuestro presente y pasado, sino también hay un diálogo con un cierto futuro. Bueno, esta parte me la voy a saltar porque he hablado un poco de los tipos de conceptos y quiero entrar a esta lámina que me parece también importante. Aquí tenemos, digamos, el denominado Sattelside, ligada a la lámina que ya les había mostrado, ¿no? Entre 1750 y 1850 es el periodo, digamos, en el que estaría viendo Koselleck y sus colegas del lexicón los cambios fundamentales para poder, digamos, hacer una selección
de conceptos polisémicos, de conceptos que contienen otras palabras, ¿no? Pero dentro de, digamos, la historia conceptual tomaría de la antropología también estas, digamos, categorías que son el horizonte, ¿no? El horizonte de expectativa y a partir del espacio de experiencia, que son, digamos, condiciones de posibilidad de toda historia posible. De lo anterior se desprende una idea fundamental, es decir, la posibilidad de pronosticar los cambios y la estabilidad en el largo plazo, como lo menciona Koselleck en la introducción del lexicón, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo del lexicón, ¿no? Este es un volumen, es el volumen número 1, ¿no? Entonces, bueno. Aquí tenemos un diagrama donde muestra estas categorías en el sentido de espacio de experiencia, que también ¿no? se va a convertir también en memoria, que es la idea de la presencia del pasado o el pasado hecho presente. Además determina el comportamiento presente y configura la posibilidad de futuro. Es decir, a partir de un espacio de experiencia nosotros podemos tratar de pronosticar un futuro basado en este horizonte de expectativa. No hay expectativa sin experiencia. El horizonte de expectativa es aquella línea tras la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia, infinidad de trayectos posibles. Y aquí es un poquito como lo que les decía, ¿no? La cuestión de cómo el historiador ya no se ciñe solamente a este diálogo entre presente-pasado, sino ya estamos hablando de una serie de tiempos históricos que irían hacia la posibilidad también de futuro. De ese futuro que se hace también del pasado, se hace el presente, del presente el futuro. Aquí también me parecía importante hacer una relación sobre las influencias que ha tenido este lexicón de los conceptos fundamentales en el mundo iberoamericano, en el sentido de, por ejemplo, aquí vemos la colección de Iberconceptos, aquí está la página de Iberconceptos, donde pueden ver, digamos, cómo se nuclea a partir, digamos, de una historia conceptual, pero también estudiar, pero tiene como principal objetivo estudiar desde una perspectiva comparada y transnacional algunos de los más importantes conceptos, lenguajes y metáforas políticas que circularon en el mundo iberoamericano a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Es una red y aquí, bueno, tienen la liga de iberconceptos.net, donde, digamos, trabajan muchos historiadores de muchos centros, muchas universidades. Es un esfuerzo interdisciplinario muy interesante. Y por el otro lado, y hablando un poquito también de mi propio trabajo, ¿no? Que creo que, ¿no? Mientras estaba haciendo esta presentación, de repente dije, bueno, creo que es pertinente, ¿no? También mostrar un poco o ejemplificar cómo digamos, la historia conceptual ha atravesado un poco mi trabajo, evidentemente también desde la tesis de doctorado, donde fue, digamos, una elaboración cultural de la década de los 20, 30, 40 en México y en Alemania a partir de ciertos conceptos, ¿no? Esos conceptos, por ejemplo, fueron suicidio, exilio, humanismo, identidad, ¿no? A partir de la biografía de una socialista alemana, feminista, etcétera, llamada Alice Rühle Gerstel. Y después, digamos, también con el tiempo y siguiendo trabajando esta línea de historia conceptual, hace muchos años también pensaba hacer justamente la habilitación en Alemania sobre el concepto de ritual, cuerpo y violencia, lo cual fue desencadenando también en el estudio sobre racismo, cuerpo y violencia en América Latina, en un estudio, digamos, que coordiné y donde también participaron aproximadamente 17 articulistas con los que conformamos este libro, Racismo, Cuerpo y Violencia en América Latina, editado por Editorial Delirio, y donde, digamos, tiene, digamos, una base conceptual.
una base en la que son estos conceptos alrededor de los cuales los articulistas van a ir haciendo sus estudios o, digamos, van a ir nucleando sus aportes, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de vista, tenemos ejemplos de la frenología en México, tenemos dos artículos sobre, por ejemplo, y ligados al concepto de cuerpo, sobre tortura no solamente en México, sino también en Guantánamo. Tenemos en violencia, por ejemplo, la violencia infligida en contra de los migrantes, lo que pasó en San Fernando, en Tamaulipas, pues no tendría, digamos, no sería una sorpresa viendo todos los demás ejemplos, ¿no? de la violencia extrema, etcétera, etcétera. El racismo, por ejemplo, también en Mártir Pedro de Anglería, el racismo también en el México decimonónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este libro también se nuclea a partir de estos tres conceptos clave y además también ahora puedo decirles que hay un par de investigaciones de alumnas que van en este tenor. Entonces, digamos, se va armando un poquito una cierta escuela, ¿no? Sobre estos conceptos o alrededor de estos conceptos. Bueno, aquí, digamos, quizás con esto voy a cerrar y porque ya estoy viendo el tiempo, ¿no? Los trabajos de COSELEC abordan temas y materias tales como la antropología histórica, la ciencia política, la iconología, la filosofía, la historia del arte, economía, sociología, la arqueología, derecho, teología también, ¿no? En el sentido en que sus contenidos epistemológicos han estimulado, sin lugar a dudas, el desarrollo de la disciplina histórica. Pero también, por otro lado, todas las ciencias sociales trabajan con conceptos y lenguajes. Por ende, vale la pena arrancarle los usos anacrónicos de estos para situar los cambios semánticos de cada disciplina en perspectiva histórica y onomasiológica. Es decir, aquí, y este es el aporte o como quisiera yo abrir la discusión con los que estén en la sala, porque no alcanzo a verlos, a verlas, sería justamente cómo, digamos, es pertinente el uso de los conceptos para cada una de las disciplinas. Por otro lado, creo que es inminente la necesidad de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad ¿no? en nuestros proyectos. No solamente, digamos, una interdisciplinariedad en donde salpicamos un poco nuestros estudios de alguna que otra materia, porque, bueno, porque, ¿no? Suena mejor, suena como más enterada, etcétera, sino también a partir de lo que sería a nivel metodológico y a nivel del objetivo general, el proyecto y cómo se van entrelazando las metodologías o los aportes teóricos de ambas disciplinas, en este caso si son dos o si son tres, ¿no? Y por el otro lado, los conceptos y las fuentes de los conceptos históricos fundamentales provienen de variadas y múltiples disciplinas, de las ciencias sociales hasta las historias naturales. Entonces, digamos, sin este diálogo con otras disciplinas, simplemente digamos, la historia conceptual no sería posible. Bueno, aquí son las referencias, creo que sí voy a terminar a tiempo, lo cual hasta me impresiona un poco, creo que me apuré bastante. Las referencias, también alguna bibliografía complementaria, la verdad es que cada vez hay más bibliografía. Aquí también les pongo un poco de la bibliografía en alemán, de los trabajos en alemán de COSELEC, algunos ya traducidos, bueno, algunos agradecimientos también, ¿no? Y por el último, mi contacto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y esto sería por mi parte y si, no sé si vieron que cada una de las láminas estaba numerada, entonces si tienen alguna duda, pues ojalá que sea también conforme a la numeración de la lámina para que podamos abordarla rápidamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lisset.
Vamos a empezar entonces con el espacio para preguntas y comentarios. Les vamos a pedir, por favor, que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, no la haga llegar a través del chat o si prefieren hacerlo de su propia voz, por favor, levanten la mano para que les podamos dar la palabra de una manera ordenada. Mientras ustedes nos escriben sus preguntas, yo les quiero hacer la invitación a la conferencia de la siguiente semana titulada Estrategias y herramientas para el estudio de la psicología, impartida, perdón, por la doctora Ana Jaco. Igualmente, para quienes nos están siguiendo vía Facebook, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en los comentarios y se la hacemos llegar a la doctora Lisette. Tenemos la primera pregunta. Nos escribe Ricardo. Gracias por su ponencia. Un tema muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se puede decir de la historia conceptual desde Latinoamérica y qué tanta relevancia tiene? ¿Hay perspectivas paralelas desde teóricos latinoamericanos a a la teoría mencionada o es algo propio de una región? Sí, definitivamente. Y bueno, yo viví muchos años en Alemania. Después de hacer el doctorado, todavía estuve trabajando en la Universidad de Colonia y en la Universidad de Düsseldorf. Y después, al llegar a México, bueno, ya me estaba enterando de la organización de una escuela de historia conceptual denominada Concepta, organizada en el Colmex, en el Colegio de México. Tuve la oportunidad de ser alumna en el 2018 y ahí de conocer a bastantes académicos, colegas, que se están dedicando a estos temas y que fue, digamos, para mí ¿no? un mundo maravilloso, digamos, con muchas expresiones, con muchas distintas expresiones. Por ejemplo, tenemos a un Guillermo Cermeño en el Colmex, que hizo este libro intitulado Historias Conceptuales, ¿no? Tenemos a otro de los organizadores de la historia concepta, que es Gabriel Entín, que está trabajando en el Cono Sur, en Argentina y en Chile. Tenemos a Joao Pimenta, que está en Brasil, gente que está trabajando en Colombia, a Elisa Cárdenas, que está en la Universidad de Guadalajara, y así, ¿no? O sea, hay como ya muchos especialistas que evidentemente van profundizando en los conceptos dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus temporalidades, etcétera. Como les decía, hacer una historia conceptual no es nada más llevar a cabo, decir, este concepto me interesa, sino decir qué significa este concepto para esta temporalidad, para esta realidad, y cómo, digamos, se articula a partir de la experiencia que contiene ese propio concepto. En América Latina me parece que tiene demasiadas experiencias, ¿no? Y me parece que es digamos, una cita ineludible la que tenemos para comenzar a conceptualizar, ¿no? Por eso les mencionaba, de verdad que no era tanto una cuestión como de marketing o alguna cuestión de libro, ¿no? Que coordiné, sino más bien para mostrarles, o sea, racismo, cuerpo y violencia, esta triada de conceptos. Hace poco me decía una alumna, me decía, claro, pero son conceptos muy evidentes. Y yo decía, sí, pero nadie los había formulado de esa manera, ¿no? Racismo, cuerpo y violencia. Parece que son, digamos, que van juntos y que van de la mano, pero no se habían formulado así. Entonces, a mí me parece que es importante llevar a cabo una reflexión histórica, pero una reflexión, ojo, no solamente histórica, sino basada también en la experiencia disciplinar. O sea, tenemos que llevar a cabo un diálogo y sobre todo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Entonces, definitivamente, mi respuesta es, cada vez más, digamos, hay regiones en las que la teoría en América Latina no es tan fuerte, eso es evidente. Yo soy parte también del Red Internacional de Teoría de la Historia. El próximo año, si todo sale bien, haremos
el Congreso Internacional en Puebla, lo teníamos programado para el 2020, imagínense, pero digamos, y ahí es donde hemos nucleado también con investigadores de historia pensada, hemos nucleado a gente ligada a teoría de la historia, que además también cuando digo teoría de la historia, vienen de otras disciplinas también, ¿no? Como filosofía, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí podría decirles que hay algunas regiones donde es más fuerte la teoría que en otra, pero también creo que el interés es hacer cada vez más como intensificar estas redes, ¿no? Doctora, creo que se apagó su cámara, ya no la vemos. Sí, Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Roberto. ¿Sería similar a ser un poco como filosofía del lenguaje? ¿Y cómo es que se diferencia de la filosofía del lenguaje? sí, o sea, totalmente tiene que ver esta filosofía del lenguaje, pero como les decía, hay estas escuelas, ¿no? Por eso diferenciaba el giro lingüístico al principio, en la primer lámina, digamos, a partir de la escuela de Cambridge o la historia intelectual, ¿no? Digamos, donde la filosofía del lenguaje efectivamente tiene un peso mayor, ¿no? Pero definitivamente hay un diálogo importante con esta filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje estaría también más ligada a Wittgenstein, estaría ligada también a Heidegger, etcétera. En este sentido es importante, pero sí es también necesario hablar de cómo se da esta diferenciación de las distintas vertientes ligadas al giro lingüístico, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer en este momento? Mientras tanto, les recuerdo que les invitamos a nuestra conferencia del 19 de mayo, titulada Estrategias y herramientas para el estudio de la psicología, de la historia de la psicología, con la doctora Ana Jaco. Igualmente, si alguien que nos está siguiendo en Facebook quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla y se la hacemos llegar a la doctora. Tenemos otra. Si los conceptos están anclados a una temporalidad y región, ¿pueden ser contradictorios con los de otra región? Bueno, aquí digamos, justamente, y obviamente ya no ahondé en esas cuestiones, porque, bueno, fue una conferencia muy cortita, ¿no? Pero también, evidentemente, cada uno de estos conceptos está ligado a una sincronía y a una diacronía. Es muy interesante ver cómo este lexicón, ¿no? Si ustedes lo ven, ¿no? Aquí, cuando se los muestro, ¿no? Que dice en Alemania, ¿no? En Deutschland. O sea, no fue nunca la cuestión de Koselleck y sus colegas decir, vamos a hacer el lexicón o el diccionario de conceptos fundamentales que son válidos para toda Europa, ni siquiera, ¿no? Y además Europa, bueno, con todas sus diferencias. Entonces, evidentemente no. Las cuestiones, por supuesto que pueden ser contradictorios en otra región y por eso mismo se busca la polisemia, ¿no? Dentro de los conceptos. Los conceptos, digamos, no hablaríamos tanto de una contradicción sincrónica, sino más bien, digamos, podría ser una contradicción diacrónica, algo que ya no puede, que ya es incompatible, un concepto que se utilizaba antes y que después, digamos, comienza a tener como otra acepción. Por ejemplo, el término les pongo un ejemplo, ¿no? Rápido. El ejemplo de utopía. Cuando Tomás Moro escribe utopía, él lo escribe, digamos, bajo la acepción de algo lúdico. Cuando los socialistas utópicos escriben de utopía, lo escriben como la posibilidad de mundos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y que se hicieron, digamos, en la práctica ciertos mundos, ¿no? Y que además también no cerramos la posibilidad de que estos mundos se sigan creando, etcétera.
Entonces, ahí ya hay como una cierta incompatibilidad de los contradictorios, digamos, o fundamentos contradictorios en los propios conceptos, pero, digamos, sobre todo de lo que estaríamos hablando en los conceptos es cómo son llenados a partir de una experiencia, ¿no? Cómo esta experiencia va modificándose. Por eso, digamos, en estos conceptos fundamentales de Koselleck y Consey y Brunner, ven, digamos, cambios que se van a llevar a cabo en este denominado Sattelzeit, en este denominado tiempo bisagra que, digamos, nos hace reflexionar en torno a la modernidad. Además, si ustedes se dan cuenta, por eso también el, eh, el proyecto de Iberconceptos resulta tan interesante porque, pues finalmente, una América Latina está ligada a la corona española. Los cambios que se van a llevar a cabo en la corona española van a repercutir en América Latina. Entonces, de alguna manera también cuando los trasladamos a nivel, digamos, temporal, tiene como una posibilidad también de reflexión, ¿no? Ahora, ¿es posible llegar a un concepto universal? Yo creo que más bien aquí lo que se está tratando de hacer es la polisemia, se está buscando la posibilidad de entrar en diálogo con distintas posibilidades de un mismo concepto, ¿no? No digamos como un concepto que sea arquetípico, aunque de alguna manera podemos entender, por ejemplo, si hablamos de un concepto como democracia, si hablamos de un concepto como Estado. Y aquí también entra una cuestión muy importante y muy relevante también para mi reflexión individual, ¿no? Que tiene que ver con la idea de, si ustedes ven, yo les estoy hablando de conceptos políticos, ¿no? Son los conceptos que están inmersos dentro del lexicón. Pero mi punto, mi aporte, ¿no? Si lo quisiéramos ver de esa manera, es el poder transformar estos conceptos, o no transformar, sino más bien mirar estos conceptos, pero desde un punto de vista cultural. Y por eso yo estoy tomando otros conceptos que no están inmersos dentro del lexicón. Y como ven, entonces, se abre otro mundo de posibilidades de conceptos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Tenemos uno más. Interesante tus planteamientos. Nos permite visibilizar desde ópticas locales lo que se ha planteado como un proceso definido y acotado. Por ejemplo, la existencia de un diccionario de psicología, donde se plantean algunos procesos del pensamiento, pero probablemente desligados de los contextos sociales, de las violencias locales. Me recordó a lo que anteriormente le llamábamos imperialismo cultural. Sí, me parece como muy interesante esta noción en el espectro, digamos, de la academia alemana, de cómo se hacen diccionarios todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tengo este que es pequeñito, ¿no? Que es como un libro de bolsillo, ¿no? Que se llama Lexicón de la ciencia histórica, porque en alemán se toma como ciencia, ¿no? La historia, ¿no? Por más que yo, por ejemplo, la tome como disciplina. Entonces, y por el otro lado tenemos ¿no? Todo el tiempo se están llevando a cabo estos ejercicios de diccionarios, de lexicones, de enciclopedias. Todo el tiempo se está reflexionando sobre el entorno, sobre los cambios también morfológicos, semánticos, como mencionaba alguien, filosóficos, ¿no? En mi punto sería como culturales. Eh, Ahora, dentro de esta idea de la contextualización social, a mí me parece que justamente en el momento en el que Koselleck y compañía están hablando de experiencia, justamente están hablando de esta contextualización, ¿no? Entonces, es muy importante el llevar a cabo esta contextualización y el poder hablar y poder, digamos, identificar y poder conceptualizar desde nuestros propios conceptos. Por eso también, por ejemplo,
es importante tener la conciencia, la autoconciencia de saber desde qué, ¿no? Desde qué espacio de experiencia estoy hablando, desde quién soy como autora, como autor, como estudiante, como académico, ¿no? Como mujer, como hombre, como trans, como transvesti, como lo que ustedes quieran. Es importante, digamos, tener esta posibilidad de tener conciencia de desde dónde estoy escribiendo, porque a final de cuentas esa subjetividad es parte de la historicidad en la que estamos inmersos los que hacemos, los que trabajamos con disciplinas sociales y humanidades, ¿no? ¿Alguien más que quiera expresar algo, que tenga alguna pregunta? Si no hubiera más preguntas ni comentarios, queremos agradecerle a la doctora Lizeth Jacinto por regalarnos su tiempo para compartirnos su conocimiento. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes les agradezco muchísimo y bueno, aquí seguiremos en contacto. A todos los Y, que estuvieron también muchos saludos y muchas gracias por su atención y por sus preguntas. y nuevamente aprovecho para extenderles la invitación a la conferencia del 19 de mayo titulada Estrategias y herramientas para el estudio de de la historia de la psicología con la doctora Ana Jaco. Doctora Lizeth, muchísimas gracias. Para todos y para todas, que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Antes de que se vayan, la foto, por Nos favor, falta la Lizeth. foto. Les vamos a pedir, por favor, que Vas, Lupita. Prendemos nuestras cámaras todos para tomarnos la foto. Lizeth, querida, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Igual, Josué, a ti, muchas gracias. Faltan algunos. No sé si no quieran salir la foto. Siempre hay alguien que dice, no, 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 hoy no me peiné. Listo. Muchísimas gracias. Y también los compañeros que están en el Facebook, de ahí sí es más difícil poderles tomar una fotografía, pero esperemos que en las otras ocasiones se vengan aquí a Zoom. Gracias.